Bueno, para este circuito vamos a calcular la impedancia de entrada, ¿sí? Total, impedancia de salida, ganancia de voltaje total, ganancia de voltaje en la etapa 1, obviamente en la etapa 2, y vamos a ganar la ganancia de corriente. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Es un circuito un poquito largo, de 2 etapas, como lo que ya vimos, pero vamos a utilizar la primera etapa es emisor común con divisor, como lo podemos observar. La segunda etapa, como lo podemos ver, es un amplificador tipo Darlington. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, primero que nada, vamos a calcular RE para el primer circuito. Por lo tanto, primero tenemos que calcular BE. Entonces calculamos primero el voltaje Thevenin para este circuito, ¿sí? Que como ustedes saben es igual al voltaje que alimento, 15 volts, por 5.1 kilo ohms, que es la resistencia R2, que es esta, entre la suma de las dos resistencias que forman divisor, 20 kilos más 5.1 kilo. Esto nos da un voltaje Thevenin de 3.047 volts, ¿sí? Ya que tenemos esto, entonces obtenemos la resistencia Thevenin, que sería el paralelo de 20 kilos con 5.1 kilos. Entonces hacemos el paralelo. Recuerden, al hacer el paralelo, pues siempre nos debe dar una resistencia menor que lo que teníamos. Entonces hacemos nuestro paralelo y nos da 4063.74 ohms. R1, 20 kilos en paralelo con 5.1 kilos. Luego ya hicimos este paralelo, entonces ya podemos calcular el valor de la corriente base, que como sabemos siempre en estos circuitos va a ser igual el voltaje Thevenin, 3.047 volts, menos 0.7 volts que caen aquí en este, porque tiene solo una unión base emisor, dividido entre la resistencia Thevenin, que es de 4063.7 ohms, más beta más 1, beta es de 201 por 330. Y esto nos daría una corriente de base de 33.34 microamperes, ¿sí? Esta, para convertirla en la corriente de emisor, la multiplicamos, 33.34 micros, por la beta más 1, que es 201, y nos da 6.7 miliamperes. R entonces nos va a dar 26 milivolts entre 6.7 miliamperes. Entonces, dividiendo esto nos da 3.87 ohms. Esta va a ser nuestra RE. RE, que es muy importante para el cálculo. En este caso empezamos con la impedancia de entrada. La impedancia de entrada para este circuito es divisor de voltaje. Tenemos capacitor en paralelo, entonces va a ser, de acuerdo a la fórmula, era resistencia de base en paralelo con beta RE, ¿sí? Entonces la impedancia de este circuito de entrada va a ser RB, pero RB es la Thevenin, 4063.7 ohms en paralelo con beta, que es 200, por RE, que es 3.87 ohms, ¿sí? Por 3.87 en paralelo con 4063. Obviamente este no va a tener muy alta la impedancia, va a ser de 650 ohms. Es muy baja, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos esta, sería la impedancia de entrada. Un poquito bajita. Pero luego, si hacemos
lo que sería el cálculo de la ganancia de voltaje de la etapa 1, ¿están de acuerdo? Que sería, si ya es con RL, sería RC en paralelo con RL, pero aquí no hay RL, ¿sí? Normalmente sería esta, entre RE por la configuración que se tiene, ¿sí? Con capacitor en paralelo, pero como no hay RL, si no hay otra etapa, entonces hace RC en paralelo con la impedancia de entrada de la etapa 2 entre RE. Entonces, vamos a ver que RC en esta etapa es de 1 kilo. En paralelo con ZI2 vamos a sacar la impedancia de la etapa 2. La impedancia de la etapa 2 va a ser igual a RB en paralelo con RI, porque ya es un Darlington, más beta por RE. Pero como RE tiene un dispositivo, algo que está en paralelo con esta resistencia RE, ¿sí? Lo que no se considera RE sola, sino se considera en paralelo con RL, ¿sí? Para que sea real, ¿sí? Cuando ya tiene aquí en la carga, tenemos una resistencia, entonces ahí se trabaja así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí nos faltaría obtener todos los valores RI y RB. Obviamente hay que hacer todo el cálculo completo para la parte secundaria de nuestro circuito, ¿sí? Primero hay que calcular aquí, como es divisor, su voltaje Thevenin, que es igual a 15 volts por 15K entre 15K más 5.1 kilo ohm. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, esto nos daría, del divisor de voltaje, nos daría 11.19 volts, ¿no? La resistencia Thevenin va a ser el paralelo de, ¿sí? De esta resistencia con esta, la de 5.1K, en paralelo con 15K, ¿sí? Entonces la resistencia Thevenin, al hacer el paralelo de 5.1K con 15K, 5.1 con 15K, nos sale 3.805.9 ohms. Bueno, ya tenemos entonces estos datos. Vamos a trabajar con ellos, ¿sí? El voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Ahora vamos a hacer el cálculo de esta, ¿sí? Entonces, para calcular el valor de la corriente de base, vimos que es voltaje Thevenin, que es 11.19 volts, menos, aquí como es un circuito Darlington, pues se resta menos 0.7, menos 0.7, 1.4 y luego menos 16. Como es análisis ahorita de corriente directa para considerar hacer el cálculo de la corriente emisor, acuérdense que los capacitores se consideran como circuito abierto, es decir, no se considera esto, ¿de acuerdo? Entonces, solo trabajaríamos menos 1.4 volts entre la resistencia Thevenin que habíamos obtenido
que era de 3805.9 ohms, más la beta. Ahora, la beta de este es, tenemos dos transistores que pusimos en cascada, una de 200 y uno de 50. Entonces, para obtener la beta Darlington, ¿de acuerdo? Va a ser el producto de 200 por 50, ¿sí? Si multiplicamos 200 por 50, nos va a dar 10,000. ¿De acuerdo? Entonces sería 10,000 por la resistencia del emisor, que es de 16 ohms, ¿sí? Este sería para obtener mi corriente de base. Hacemos nuestros cálculos y nos da 59.76 microamperes, ¿de acuerdo? Esta, para obtener nuestra corriente de emisor, pues la multiplicamos la beta más 1, 10,000, 1 por 59.76 micros, nos da 0.597 miliamperes. Es un amplificador de potencia. Bueno, ya que tenemos esta corriente del emisor, entonces ya podemos calcular RE, que es 26 milivolts entre 0.597 miliamperes, ¿sí? Nos da 0.043 ohms, ¿sí? RI, si se acuerdan, RI va a ser 2 veces beta D por RE. 2 veces beta B, D es 10,000, por RE es 0.0434 ohms, ¿sí? Nos da 869.9 ohms. Casi 870 ohms, ¿de acuerdo? Bueno, ya con eso, ahora vamos a calcular la impedancia de entrada de la etapa 2, que es una entrada Darlington, que si se acuerdan, era beta RB en paralelo con RI más beta por RE, pero este es análisis de corriente alterna, y como tenemos esta resistencia en paralelo con RE, entonces vamos a considerar ahí a RE paralelo con RL, ¿sí? Entonces, hacemos los cálculos, como ya les había dicho anteriormente. RB la tenemos, que es de 3,805.9 ohms, 10,000, pero aquí por 16 ohms en paralelo con 16 ohms, pues no le da la mitad, porque son iguales, serían 8. Entonces sería beta, que es 10,000. Bueno, ahorita estoy haciendo, sería el paralelo, perdón, de esta. Primero estoy haciendo esto, entonces beta por 10,000 por 8 ohms. Ahora sí, más RI, ahí lo hice al revés, ¿no? Pero tómenlo en cuenta. RI es 869.97 ohms, ¿sí? Entonces, hacen primero este 10,000 beta por R en paralelo con esto, sería 8 por 10,000, 80,000, más 869.
Luego eso hace paralelo con 3805.9. Nos da la impedancia de la entrada 2 es 3634.83 ohms. Ahora sí, nos habíamos quedado en la vez pasada que íbamos a obtener lo que es la ganancia de voltaje de la etapa 1. Y esta quedamos que era igual a RC en paralelo con la impedancia de entrada de la etapa 2 entre RE, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces RC es de 1 kilo en nuestro circuito, ¿sí? Recordando que RC que teníamos originalmente es de 1 kilo, ¿sí? En paralelo con la impedancia de entrada de la siguiente etapa, que ya la obtuvimos, dividido entre la RE. La RE anterior es de 3.87. Entonces, es 3634.83 en paralelo con 1 kilo entre 3.87 ohms, ¿sí? Entonces hacemos el paralelo de eso con 1 kilo entre 3.87. Nos da una ganancia, obviamente, acuérdense que es negativo, menos 202.64. Esa sería mi ganancia de la etapa 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra ganancia de la etapa 1. Para obtener la ganancia de la etapa 2 de voltaje, sería igual a, de acuerdo a lo que vimos, es igual a beta más 1 por RE, pero RE como está en paralelo con RL, hacemos RE en paralelo con RL porque tenemos que considerar la carga entre RI más beta más 1 por RE en paralelo con RL. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería 10.001 por 8, porque RE en paralelo con RL, bueno, vamos a ponerlo 10.001, que es la beta de la segunda etapa, 8 ohms, que sería el paralelo de RE con RL, entre RI, que es de 869.97, más 8 por 10.001, ¿sí? Sería que la ganancia de voltaje en la etapa 2 sería 80.000 8 entre 869.97 más 80.008, ¿no? Que es 10.000 por 8, ¿sí? 80.008, ¿no? Que nos da 0.98, ¿sí? Entonces la ganancia de voltaje total sería la ganancia de voltaje en la etapa 1 por la ganancia de voltaje en la etapa 2. Entonces 0.98 por 200, ¿sí? Por 202.64 con signo menos, nos daría que la ganancia total
sería de 200 menos 200.46. Entonces, ya con eso teníamos. Ahora sí hablamos, ya nada más nos faltaría obtener la impedancia de salida de la etapa 2, que es 2 veces RE, 2 veces por punto 0. RE nos salió perdón, RE es punto 0,434. Entonces, va a ser muy pequeñita punto 0,868. Sería la impedancia de salida para este circuito. Y así ya tendríamos nuestros datos, ¿sí? Total, ya si quisiéramos saber el voltaje de salida, sí. Si inyectamos, es igual a voltaje de entrada por ganancia de voltaje. Si inyectamos 20 milivolts y tenemos una ganancia de 202, de 200.64, no, punto 46 más bien, punto 46. Entonces la voltaje de salida sería 20 a 4 volts aproximadamente. Este sería igual nuestro voltaje de salida.